Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hermano Ahmad de México, ¿eh? Mashallah. Hermana Nuseiba desde España. Inshallah tenemos una interesante clase de un tema de aqida, de teología. Un poquito profunda, pero inshallah. Eduardo Palestino también desde México. Marta Almadi desde Chicago. Inshallah. Me están haciendo algunas preguntas aquí, pero esta no es una sesión de preguntas y respuestas. Inshallah, para otra ocasión podemos responder. Hoy tenemos, alhamdulillah, una clase muy interesante. Nosotros hemos venido explicando en esta serie las condiciones para la validez de la shahada. Y hemos tenido 8 clases anteriores en las cuales explicamos las 9 condiciones de la primera parte de la shahada, de la ilaha illallah. Es decir, que cuando decimos la ilaha illallah, realmente cumplimos con una serie de condiciones de tal manera que ese la ilaha illallah que decimos es aceptado por Allah debido a que cumplimos con las condiciones que esta palabra requiere. Ahora, esta clase que vamos a dar hoy, en lo que sigue de la serie, es hablar sobre las condiciones de la segunda parte de la shahada. Es decir, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah o Ashhadu anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluh. Atestiguo, doy testimonio de que Muhammad es el mensajero de Allah o de que Muhammad es siervo y mensajero de Allah. Inshallah vamos a tener unas 4 clases más sobre este significado, estudiando un poco algunas condiciones, la implicancia, la profundidad de lo que significa este testimonio. Hoy, inshallah, vamos a hacer una pequeña introducción al tema y vamos a hablar sobre la primera de estas condiciones. Es decir, el primer concepto que tenemos que entender al pasar a la segunda parte de la shahada es que la shahada como testimonio es un concepto completo y no se puede dividir, en el sentido de que la guía completa o el Islam se encuentran en pronunciar ash-shahadatain, como se llaman los 2 testimonios de fe. Y estos son indivisibles, en el sentido de que para que una persona sea musulmana no alcanza con que pronuncie una parte de las 2. Con que diga, por ejemplo, la ilaha illallah, pensar que una persona ya es musulmana porque dice la ilaha illallah. O pensar que una persona es musulmana porque acepta a Muhammad como profeta. Mientras que, por ejemplo, sigue creyendo que Jesucristo es parte de la naturaleza de Dios. ¿Sí? O es parte de Dios o parte de la Trinidad. Entonces, es muy importante entender este concepto. Es decir, que la shahada
es un concepto completo, la shahada va completa. Hay muchos textos, tanto en el Corán como en la Sunna, que orientan hacia este significado. Por ejemplo, un hadiz muy conocido, todos lo conocemos, el cual Ibn Abbas nos narra cómo fue aquel diálogo cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam envía a Mu'adh ibn Jabal a hacer da'wa al Yemen, es decir, lo envía desde Medina hasta el Yemen para que vaya a esa ciudad, a ese país y comience a divulgar el mensaje del Islam. Y le dice, irás a una gente que es de la gente del libro. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam le pone un contexto y le dice, esa es gente que ya cree en Dios, puede tener, digamos, algunos desvíos con respecto a lo que es la creencia en Dios, pero ya cree en la existencia de un creador. Dice que sea lo primero a lo cual los invites al testimonio de que la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Es decir, al testimonio de que nadie merece ser adorado sino Allah. Estaría como más relacionado con los cristianos, porque ellos tienen falencias en esta parte, y Muhammad Rasulullah es para ambos, tanto cristianos como judíos, otra gente del libro. Es decir, que deben después de Moisés aceptar a Muhammad como el último profeta, o que después de Jesús deben aceptar de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam viene con un profeta, con un mensaje posterior y que ese es el mensaje o la forma de adoración que debe seguirse. Entonces, este hadiz marca de alguna manera este concepto de que lo primero a lo que hay que invitar a las personas, lo que hay que llevarles, es un mensaje integral de las dos partes de la shahada. Es decir, el profeta muy enfáticamente cuando está hablando con Mu'adh sobre cuál es el llamado teológico, cuál es el concepto teológico que tiene que invitarlos, cuál es nuestra creencia a la cual debe invitarlos, es La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Luego, como todos sabemos, el hadith pasa a lo que son los pilares del Islam, es decir, si creen en eso, entonces que realizan la oración, cuando están realizando la oración, entonces que hagan Ramadán, cuando estén haciendo Ramadán, entonces a que paguen el zakat, y cuando estén pagando el zakat, entonces a que hagan la peregrinación. Pero lo primero y muy importante que va a nuestro tema es el tema de que la da'wa debe ser, la invitación debe ser a la shahada conjunta, a los dos testimonios de fe conjuntos. Y digamos, esta shahada completa es la que tiene una gran recompensa. Hay muchos hadices que hablan sobre las virtudes de la shahada, ¿sí? O los favores de la shahada, la enorme recompensa que tiene la shahada. Por ejemplo, lo que se conoce como hadith al-bidaqa, o el hadith de la carta o de la tarjeta, ¿sí? En la cual el profeta sallallahu alaihi wasallam está hablando de algo que va a suceder en el día de la resurrección y el día del juicio final. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, se va a presentar una persona ante Allah para ser juzgada. Y entonces se van a exponer ante él todos los registros de sus obras. Dice 99 son los registros de sus obras. Y esos registros de sus obras están llenos y llenos y llenos de malas obras, de pecados, de faltas, de negligencias. Y entonces Allah los va a ver y esta persona los va a ver. Y Allah le va a preguntar a esta persona, dice, ¿acaso te han tratado injustamente mis escribas? Es decir, ¿hay algo mencionado allí que en realidad no hayas hecho? Y esta persona va a reconocer sus faltas y va a decir, no, ellos no han sido injustos en lo que han escrito, esas son mis obras. Y Allah Azza wa Jalla le va a decir, ¿tienes alguna excusa? Es decir, ¿hay alguna excusa? ¿Hay algo que te justifique para haber cometido eso? ¿O por qué no tienes más buenas obras? Y entonces esta persona va a volver a reconocer y va a decir, no tengo ninguna excusa. Y entonces Allah Azza wa Jalla le va a decir, pero mira, tenemos en tu favor esto. Y aparece un pequeño pedazo de papel escrito donde dice, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ¿Sí? Es una frase pequeña.
comparemos, lo otro eran 99 pliegos, hasta donde alcanza la vista cada uno de esos pliegos. Y esto era un pequeño papel donde está escrito Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Atestigo que solo Allah merece ser adorado y que Muhammad es su siervo mensajero. Entonces, Allah le va a decir, comprueba su peso. Y esta persona va a decir, como incrédula, estos 99 pliegos llenos de malas acciones y este pequeño papelito, no tengo manera de ganar este juicio. Y entonces Allah le va a decir que sean puestos en el lado izquierdo de la balanza todos esos 99 pliegos con las malas obras, y en la balanza del lado derecho este pequeño papel donde estaba escrita la shahada. Y entonces dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, y la balanza de la derecha, donde está ese pequeño papel, va a pesar más, se va a hundir. Y dice, y eso es porque nada es más pesado que el nombre de Allah. Entonces, este hadith obviamente está mencionado en todos los libros islámicos en donde se habla sobre los favores o las virtudes de la shahada y cómo es de importante que la shahada esté en nuestra vida y que creamos en ella y que la pronunciemos y que obremos según ella. Porque, digamos, se evidencia de este hadith que es como una kafara, es decir, perdona pecados. ¿Sí? Le gana a los pecados. Y entonces lo que encontramos también es que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, nada es más pesado que el nombre de Allah, pero la shahada estaba escrito, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Es decir, el nombre de Allah vale para nosotros y es pesado para nosotros porque esta persona decía la shahada completa. Es decir, su creencia en Allah es válida porque también creía que Muhammad era su siervo y mensajero. Es decir, siervo con respecto a que no es al mismo nivel que Allah, es decir, es su siervo, está por debajo, es una creación de Allah, pero es el mensajero, es decir, es quien enseña el monoteísmo y cómo adorarlo, Allah. Entonces, creer en esta segunda parte de la shahada hace válida la primer parte de la shahada y que uno acceda a los beneficios de esta shahada, de este testimonio. Es decir, se accede a los beneficios de la ilaha illallah cuando se cree en Muhammad Rasulullah. Y, por ejemplo, hay algunos hadices muy, muy interesantes en los cuales se notaba la alegría del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando alguien pronunciaba la shahada delante de él, ¿sí? Y cómo ese pronunciar la shahada completa era lo que transformaba al profeta sallallahu alaihi wasallam y le daba profunda alegría. Y esto es una enseñanza para nosotros también de que es de la sunna mostrar alegría, mostrar complacencia, sonreírle a aquellas personas que acaban de dar su testimonio de fe, ¿sí? Abu Dhar al-Ghaffari, un conocido compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, dice que él fue donde el profeta y le dijo, atestigo que no hay Dios sino Allah y atestigo de que tú eres el mensajero de Allah. Dijo, y cuando lo dije, vi la sonrisa en el rostro del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y Khalid ibn al-Walid, todos conocemos que además Khalid ibn al-Walid, antes de dar su testimonio de fe, había sido un enemigo encarnizado del profeta y de los musulmanes. Dice, fui a donde el profeta, lo saludé y le dije inmediatamente, atestigo que no hay Dios sino Allah y de que tú eres el mensajero de Allah. Y el profeta me dijo, Alhamdulillah alladhi hadak. Dice, alabado sea Allah quien te ha guiado, con una cara de alegría. ¿Sí? Entonces, vemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam también aceptaba el testimonio de fe y se ponía alegre y feliz con el testimonio de fe cuando pronunciaban ante él el testimonio de fe, es decir, se hacían musulmanes. El profeta entendía que se hacían musulmanes cuando pronunciaban seguidos, uno atrás del otro, el testimonio de fe. Y
hay algo que es muy interesante y en los libros de teología islámica se menciona, y es que eh, los árabes de la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eran el pináculo con respecto al entendimiento y la expresión del idioma árabe. Por eso es que en el Sagrado Corán muchas veces existe ese desafío a esos árabes de que si ellos podían decir que el Corán no provenía de Allah, entonces que ellos produjeran algo similar. Porque si ellos eran tan expertos en idioma árabe y en creación de poesía y prosa, que ellos produjeran algo similar al Corán. Y ellos no pudieron. Digamos, la relación de esto con el estudio teológico es que el testimonio de fe tiene un significado y que ellos, los compañeros del profeta, entendían muy bien y a cabalidad qué significaba este testimonio de fe, qué implicaba este testimonio de fe. Y que cuando ellos decían la ilaha, entendían que estaban negando divinidad de cualquier ser para luego afirmarla únicamente para Allah. Pero que eso era válido, ¿sí? Porque, digamos, todos los versículos del Sagrado Corán que hablan en contra de la idolatría hacen énfasis en esta primera parte de la shahada, pero que esta primera parte de la shahada es válida cuando viene acompañada de la segunda parte de la shahada. Entonces, es decir, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam también entendían que para entrar al Islam, que para ser musulmanes, el testimonio de fe que tenían que pronunciar delante del profeta eran las dos partes. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Atestigo que no hay Dios sino Allah y que Muhammad es su siervo y mensajero. Entonces, digamos, esta es la introducción a la explicación de la segunda parte de la Shahada. Y vamos a hablar hoy sobre la primera de estas condiciones. Todos sabemos que cuando vamos a ingresar a la tumba, es decir, cuando se termine nuestra vida en este mundo, se van a presentar ante nosotros unos ángeles. Y los ángeles nos van a hacer unas preguntas. Y esas preguntas van a ser: ¿quién es tu Señor? ¿Cuál fue tu religión? ¿Y quién fue tu profeta? ¿Mm? Es decir, las preguntas van a ser: ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Dios? ¿Cuál es tu religión? ¿Cuál es tu din? ¿Y cuál es o cuál fue el profeta al que seguiste? ¿Sí? Tres preguntas que nos van a hacer. Lo que nos están preguntando es: ¿a quién adorabas? ¿A quién dedicabas tus actos de adoración? La segunda pregunta es: ¿cómo lo adorabas? Es decir, ¿cuál era tu religión, tu forma? ¿Sí? Y la tercera es: ¿de quién lo aprendiste? ¿Mm? Entonces, como podemos ver, digamos, las preguntas que nos van a hacer los ángeles relacionan toda la shahada en su conjunto. No es solamente a quién adorabas. Y uno dice, la ilaha illallah, adoraba solamente a Allah, y suficiente. Sino que para poder responder positivamente, de manera correcta, las preguntas que nos van a hacer los ángeles, es necesario la segunda parte de la shahada. Porque, ¿cómo adorabas a Allah? Y siempre hacemos énfasis en esto. El Corán nos da ciertas guías o indicaciones, pero la enorme mayoría de las explicaciones de cómo llevar adelante esos actos de oración no se encuentran en el Sagrado Corán, sino que se encuentran en la enseñanza del profeta Muhammad. Entonces, ¿a quién adorabas? Únicamente a Allah, la primera parte de la shahada. ¿Cómo lo adorabas? Es decir, ¿cuál era tu din? Lo aprendemos del profeta. ¿Y quién era ese profeta? ¿De quién lo aprendiste? También relacionado con la segunda parte de la shahada. Entonces, queda muy claro que, digamos, la segunda parte de la shahada tiene una relación muy fuerte con la primera para que la primera sea válida. Porque si no, de las tres preguntas que hagan los ángeles, una persona solamente va a poder responder la primera, la ilaha illallah. ¿Cómo lo adoró? Pues si no siguió al profeta Muhammad, no está practicando el Islam.
Y si no siguió el profeta Muhammad, no va a poder, digamos, responder la última pregunta, que es, ¿quién fue tu profeta? Es decir, ¿quién te enseñó? ¿De quién tomaste cómo adorar a tu Señor? El camino de quién seguías. Los, los sabios, a lo largo de la historia, en los libros de teología, acuñaron una definición. Cuando decimos, ¿qué significa Muhammad Rasulullah? Y en los libros de teología está esta frase. Dice, وَمَعْنَ شَهَادَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Dice, el significado de Muhammad Rasulullah es creer que Muhammad es un mensajero enviado por Allah, aceptar cuanto nos ha informado, obedecer cuanto nos ordena, abandonar cuanto nos prohíbe y adorar a Allah solo como Él nos enseñó. Es decir, esta es de alguna manera la definición de qué es lo que significa cuando decimos Muhammad Rasulullah, es decir, qué es lo que implica, cuáles son las condiciones de su validez. Y entonces en todas estas clases vamos a ir explicando todos y cada una de estas condiciones que se mencionan en esta definición para que podamos primero nosotros estar seguros de que estamos cumpliendo con todo lo que implica este testimonio, que cuando damos un testimonio es un testimonio real, porque estamos dando testimonio de algo que sabemos, de algo que conocemos, y estar seguros de que no se nos está escapando nada de lo que debemos saber y conocer para poder cumplir con el testimonio que estamos dando. Entonces, la primera parte del testimonio es atestiguar que Él es un profeta. Y los sabios dicen, esto implica tres cosas. Cuando uno dice atestiguo que Muhammad es mensajero, implica tres cosas. Dice, la primera es que Él es un profeta elegido. Es decir, cuando decimos atestigo que Muhammad es el mensajero de Allah, estoy diciendo implícitamente que quien ha elegido a Muhammad es, eh, es Allah Azza wa Jal. Es decir, la elección de la elección de él como profeta viene de Allah Azza wa Jal. Allah dice en un versículo del Sagrado Corán, Allah a'lam haythu yaj'alu risalati. Allah sabe bien a quién confiar su mensaje. Y en otro versículo dice, وَاذْكُرْ عِبَادُنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ إِنَّ أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ. Dice, recuerda a mis siervos, Abraham, Isaac y Jacob, todos ellos dotados de firmeza y visión. Los distinguí encomendándoles transmitir el mensaje y recordar a la gente la morada de la otra vida. Ellos se cuentan entre los virtuosos que he elegido para transmitir el mensaje. Entonces, estos versículos del Sagrado Corán lo que nos evidencian es que una persona sea mensajero de Allah, en este caso cuando estamos dando el testimonio, Muhammad Rasulullah, implica entender que la elección de Muhammad como profeta viene de Allah. Es decir, el estado de profeta o la profecía no es un estatus que las personas puedan alcanzar por, digamos, conocimiento o por virtudes, o por virtuosidad, o por devoción. Es decir, adoró tanto a Allah que se convirtió en profeta. O obtuvo tanto conocimiento que se convirtió en profeta. No. Cuando Allah envía a alguien como profeta, no es porque esa persona entró en una carrera o en una competencia o en una
digamos, en algo que se podía alcanzar. Él quería ser profeta y hizo, digamos, tomó una disciplina y a lo largo de los años consiguió ser nombrado por Allah como profeta. No es así, sino que son personas que Allah Azza wa Jal escoge. Allah sabe a quiénes escoger, pero no es algo que se pueda alcanzar por voluntad, ¿sí? Otra de las cosas que significa es que si alguien en algún momento dice, eh, al profeta se le olvidó enseñar tal cosa, o quiere agregar nuevas formas de adoración en el Islam, o la religión debería ser así, no solamente está diciendo que el profeta no cumplió a cabalidad con su misión, sino de que además Allah no supo escoger correctamente a la persona para que revelara todo lo que la religión debería ser, todos los actos de adoración que deberían ser enseñados a la humanidad. Y por eso, digamos, hay un hadiz del profeta que dice, la peor acción que puede hacer un musulmán es inventar asuntos en temas de religión. Y uno podría decir, ¿por qué es tan grave la vida, la innovación? ¿Por qué es tan grave inventar cosas nuevas en la religión? Porque cuando lo hacemos, en realidad estamos diciendo que Muhammad no cumplió con su papel de profeta y que además Allah no supo a quién escoger, porque escogió a alguien que no cumplió con su misión a cabalidad. Y por eso es que, digamos, esto de hacer innovaciones en la religión eh, no es algo sencillito, sino que es algo muy terrible. ¿Por qué? Porque implica estos significados. Ahora, dijimos entonces que el primer concepto a entender de que Muhammad es el mensajero de Allah, o primer condición es que él es elegido por Allah. El segundo es que él fue enviado a toda la humanidad, ¿sí? Es decir, su mensaje es un mensaje universal. Está dirigido a todas las personas. Y, por ejemplo, hay un versículo del Sagrado Corán que dice: "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'an". Diles, oh Muhammad, a las personas, oh gente, oh seres humanos, ciertamente soy un mensajero de Allah enviado para todos ustedes. ¿Sí? El Sagrado Corán dice y hace énfasis, dice nas, es decir, es la gente o el ser humano, y todos, es decir, Allah Azza wa Jalla lo envía al profeta como profeta para todos. Y esto es una diferencia que el profeta sallallahu alaihi wasallam aclara y hace énfasis en varios hadices en los cuales dice que Allah le ha concedido a él ciertas cosas que no le concedió a otros profetas en la antigüedad. Y de estas cosas especiales, dice, y es que a todos los profetas en la antigüedad, Allah los envía a sus pueblos. Es decir, el mensaje de ellos es un mensaje limitado a su pueblo, a su gente. Dice, y a mí me ha enviado a toda la humanidad. Significa esto de que los profetas anteriores, ellos no inculcaban en sus pueblos que ellos tenían que divulgar ese mensaje a toda la humanidad. El mensaje que ellos recibían estaba dirigido a ellos, a diferencia de la nación del Islam, de los musulmanes, en los cuales el profeta abiertamente y claramente nos dicen, mi mensaje tiene que ser llevado a todas las personas, porque es el último. No va a venir nadie, ningún profeta, ningún otro pueblo, en ninguna otra parte del mundo, en ninguna otra época, enviado a un pueblo. Entonces, este mensaje tiene que ser llevado a todas las personas. Y por eso es que en Yera, digamos, ese es nuestro enfoque, llevar el mensaje del Islam de una manera compasiva, inteligente, asertiva a todas las personas en el mundo. ¿Mm? Pero, y esto es algo que se desprende del significado de aceptar, de creer que Muhammad es el mensajero de Allah. ¿Mm? Y la última de las condiciones que tiene esta primera parte de la definición es que Muhammad es el último profeta enviado a la humanidad. Y luego de él no va a venir otro profeta.
¿sí? Es decir, no podemos sentarnos a esperar a que venga otro profeta para transmitir y llevar el mensaje a la gente. O que venga otro profeta que enfrente todas las dificultades que hay en este mundo. Decir Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, significa atestiguar de que él era el último profeta y por lo tanto la responsabilidad de llevar el mensaje a las personas recae sobre los que nos decimos ser sus seguidores. ¿Mm? Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Muhammad no es el padre de ninguno de sus hombres, sino que es el mensajero de Allah y el sello de los profetas. El sello es aquel que viene último. Y hay muchos hadices en los cuales el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que él es el sello, la culminación de los profetas y que no va a venir ningún profeta después de él. ¿Qué implicancias tiene esto? Es decir, primero, comprender que la divulgación del mensaje, de llevar el mensaje tal como él lo hizo, llevándole el mensaje a su gente en la Meca, primero a su familia, después a sus seres cercanos, después abiertamente en la ciudad de la Meca, después abiertamente en las tribus que estaban alrededor en Arabia, ir hasta la ciudad de Taif y llevar el mensaje, emigrar a Medina y tratar de establecer una comunidad islámica. Es decir, esa obligación de llevar, divulgar el mensaje del Islam y enseñar el Islam a los musulmanes, ya no hay profeta que venga y lo haga. Recae sobre los que somos seguidores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esa es la primera implicancia. La segunda es que cualquier persona que venga y diga: yo soy enviado de Allah, yo soy un mensajero de Allah, yo soy un profeta, yo profetizo, nos damos cuenta inmediatamente por este texto del Corán y de la Sunna que es lo que se llama un falso profeta. Es decir, personas que dicen que traen una nueva creencia o una nueva legislación, pero en realidad no están autorizados por el Islam. Es decir, cualquier persona que diga que recibe ahora una revelación nueva que contradice o cambia o modifica cualquier legislación establecida por el profeta sallallahu alaihi wasallam, nos damos cuenta inmediatamente que es un falso profeta y que sus seguidores son un falso profeta. Y digamos, es una de las poquísimas situaciones en las cuales se ha dado de que si algún grupo de personas hace esta afirmación, los mismos musulmanes no consideran musulmanes a ese grupo o esa secta, porque contradice el mismo, pilar de la shahada por la cual las personas se hacen musulmanas. Entonces, cualquier grupo o cualquier persona que diga: yo soy un profeta de Dios, recibo una revelación de Dios, que modifica o perfecciona o aclara o cualquiera de las enseñanzas del profeta, nosotros sabemos inmediatamente de que no es un verdadero profeta, no es un verdadero mensajero de Allah y que ha cometido, por decirlo de alguna manera, una contravención directa y flagrante a lo que es el testimonio de fe. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, inshallah, nuestra clase de hoy sobre los significados de la segunda parte de la Shahada. Y como dije, entonces, en próximas clases vamos a seguir analizando la definición que han dado los sabios al significado de Muhammad Rasulullah, que es creer que él es un profeta, que es lo que hemos explicado hoy. Luego viene aceptar y creer en todo lo que él nos ha informado del oculto, obedecer cuando nos ordena y apartarnos de cuanto nos prohíbe, y adorar a Allah solo como él nos enseña. Todas estas partes, estos significados y más, vamos a seguir explicando, inshallah, en futuras clases. Así que los espero, inshallah. Barakallahu fikum por acompañarnos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.